en el episodio anterior del podcast de los Gómez. ¿Qué te está moviendo a considerar todas esas actividades en las cuales tú te involucras? Que si estás en el ministerio de allí, de allá, y si se abre una puerta afuera y sirve también como voluntario y también trabaja para los bomberos y también, y de repente tú te encuentras con que tu agenda de lunes a lunes está saturada y que lo que Dios sí te ha llamado a atender y a servir es a tu familia, a tu hogar o tu matrimonio, que muchas veces es algo que nosotros sacamos de la ecuación de lo que Dios nos ha llamado a hacer y creemos que solamente el servicio es a la iglesia local o a la iglesia y se nos olvida que también hay un servicio que tenemos que hacer en nuestra casa, y ese muchas veces es el que nosotros menos priorizamos. Una recomendación en la cual yo creo que, si somos honestos, Betsy, y no sé qué tú piensas, seguimos creciendo, es aprender a decir que no. A veces nosotros creemos que todo lo que nos llega a nosotros tenemos que decirle que sí. Y en ocasiones hay momentos donde hay que decir que no, porque quizás... Hola, yo soy Moisés Gómez. Yo soy Betsy Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. Y este es el podcast de los Gómez. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de los Gómez. Yo soy Betsy Gómez. Yo soy Moisés Gómez y estamos más que agradecidos al Señor de podernos encontrar una vez más en una entrega más del podcast de los Gómez. Nuestro deseo es abrir nuestros corazones, abrir la palabra de Dios para tener conversaciones honestas, prácticas de cómo conectar las verdades del Evangelio con la vida diaria. Y estamos desarrollando una serie que hoy vamos a pausar, decimos que la concluimos, pero vamos a retomarla porque tenemos tanto como que queremos compartir acerca de nuestras convicciones, y el tema de hoy es específicamente acerca de la importancia del discipulado intencional y familiar. Así es, y cuando hablamos de discipulado intencional y familiar nos estamos refiriendo a la manera como hemos asumido el llamado de instruir a nuestros hijos en el temor del Señor y pastorear sus corazones. Y es una tarea muy clara dada por Dios a los padres, y que nosotros queremos hablar cómo el Señor nos ha ayudado a entender la importancia de esto en la dinámica de nuestra familia. Yo quisiera jugar un rol como un poco así de entrevistadora. Wow. Porque... ¡Qué privilegio! Porque realmente he visto cómo Dios te ha ido madurando a lo largo de los años para abrazar tu rol como pastor, como líder del hogar, y he visto cómo eso ha dado fruto. Entonces, realmente yo quisiera primero preguntarte, ¿cómo lucían nuestras vidas antes de que esa convicción como se hiciera nuestra, o que Dios nos llamara a asumir este liderazgo? Bueno, yo creo que está muy entrelazado con los episodios anteriores donde hemos hablado del activismo, y creo que la manera como lucía es la manera donde nosotros descansábamos en el trabajo de la iglesia para la instrucción de nuestros hijos. Nosotros creíamos que porque nuestros hijos iban a una escuela dominical desde pequeño, o porque estaban en grupos de otros niños cristianos o jóvenes cristianos, nosotros entendíamos que ellos estaban recibiendo la instrucción necesaria para su formación o entendimiento del Señor. Y el Señor, pues en su gracia y su misericordia, nos mostró que es un error, porque primero el mandato no es a la iglesia, y suena contraproducente, pero la iglesia no es el primer responsable de discipular a nuestros hijos. Nosotros vemos claramente que la instrucción ha sido dada a los padres, y a la luz del recorrido que el Señor nos ha traído en los últimos años, y como hemos hablado de nuestras convicciones, el Señor en un momento también hizo un clic en nuestros corazones y puso en nosotros la responsabilidad, el peso y la carga de poder asumir con diligencia este llamado. Y a mí me encanta algo que le decíamos a los grandes cuando estaban pequeños, y ahora le decimos a los chiquitos, que le decíamos: no es una opción. No es una opción, es una orden. Entonces, en realidad eso lo aplico al tema del discipulado familiar, y yo tengo que confesar que muchos padres pensamos que los niños van a absorber, como que ellos van a vernos alrededor de nuestra dinámica cotidiana, y como que ellos van a absorber
por ejemplo, esta fe que en realidad es nuestra, ellos un día la van a abrazar por su propia cuenta, o simplemente pensamos que así, y esto lo veo tan real en nuestras vidas, así como nosotros, por ejemplo, decimos, llevamos a los niños a la escuela, estamos cumpliendo con nuestra cuota de educación y ya, la educación de nuestros hijos se termina ahí. Exacto. Porque lo delegamos a los maestros. Así también podemos decir, bueno, llevamos a los niños a la iglesia y ya eso es suficiente, cumplimos con nuestra cuota de espiritualidad, y yo creo que religiosa. Yo creo que tú estás tocando un tema muy evidente en nuestra sociedad. Cuando digo evidente es por el hecho de que nosotros hemos adoptado el mismo patrón. Hemos confiado en la escuela para la educación y en la iglesia para el discipulado. Y hemos entendido que es la responsabilidad de la escuela educar y la responsabilidad de la iglesia discipular. Y la verdad es que no es así. Ambas cosas tienen un punto de origen, un punto de desarrollo y un punto de madurez, y es el hogar. Y obviamente no estamos diciendo que las escuelas son malas, obviamente. No. Así como decimos que tampoco la iglesia es mala, totalmente lo contrario. Los niños deben ir a la iglesia y deben observar y deben ser instruidos ahí también. Lo que tratamos de decir es que como algo que realmente despertó en nosotros es la convicción de que tenemos un rol, y ese rol tiene que ser activo y debe ser intencional. Entonces, cuando esa convicción ya la abrazamos, entonces, ¿qué es lo que Dios te mueve a hacer? Porque también puede ser como un poco como abrumador para un padre o puede una ser madre. abrumador, incluso puede tornarse en algo legalista si uno no cuida y bien el corazón de uno también. Yo creo que la clave ha venido, como hemos hablado en otros episodios, al nosotros encontrarnos con el Señor por medio de su palabra. Cuando hemos visto y hemos ido a la Escritura y hemos visto lo que el Dios pues demanda de los padres, pues el Señor por su Espíritu Santo nos ha traído convicción. Y es bueno que aclaremos. Primero, ni somos profesionales, ni nos hemos graduado, ni hemos terminado, porque apenas empezamos a ver frutos que no dependen de nosotros, sino de la soberanía de Dios. Sin embargo, ¿qué sí depende de nosotros? La responsabilidad y el llamado de ser diligentes en lo que Dios sí nos ha encomendado. Y quiero ir a las Escrituras porque creo que es nuestra guía y nuestra norma. Y me hace pensar en cómo Dios trató con el pueblo de Israel justamente cuando ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida y le daba el mandato a los padres en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, el famoso Shema, o lo que se traduce como escucha. Cuando el Señor le decía, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Yo creo que ahí es donde inicia esa responsabilidad. Es que Dios está demandando que la verdad transformadora, la verdad de quién es Dios, primero sea atesorada en el corazón de los padres. Y yo creo que es si usted quiere iniciar, usted debe de iniciar por usted. No hay manera de nosotros poder instruir en el temor del Señor a nuestros hijos si nosotros no hemos abrazado y hemos entendido el temor del Señor de manera personal. Y luego lo que dice Betsy, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en la casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y vemos la palabra diligente y una manera como esa diligencia luce. Yo creo que, Betsy, Dios en su gracia nos permitió ver que nosotros estábamos fallando. No estábamos siendo diligentes. Esa es la verdad. Y no sé de qué manera lucía en el hogar, primero lucía en el hogar cuando nosotros delegábamos en otras personas las responsabilidades del hogar y luego también en la crianza misma. Sí, yo creo que me encanta eso que tú dices, que eso primero tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Ajá. Y yo también he visto un antes y un después en la dinámica del hogar, cuando yo puedo dar testimonio a mis hijos, porque no hay una cosa que detecte más la hipocresía que los hijos, y sobre todo cuando son adolescentes y los miembros de tu propia casa. Entonces, realmente
el testificarles a ellos, aún en mis días difíciles, cuando estoy cansada, cuando ellos mismos me desesperan, que mi esperanza no está en su conducta o mi estabilidad emocional no depende de cuánto me saquen de quicio, sino que realmente yo aún en ese momento escojo amar al Señor por encima de todas las cosas, con toda mi mente, con toda mi alma. O sea, ese testimonio tiene que verse, y es donde realmente yo creo que como que Dios nos ha dado ese privilegio de modelar la fe en la realidad. ¿Tú te recuerdas cuando en una ocasión estábamos corrigiendo a uno de los niños, no me acuerdo cuál de los dos, y él decía, bueno, pero fácil para ustedes que ustedes no pecan, ustedes son santos, ustedes no pecan? Entonces en el momento ahí fue que dijimos, wow, hay una realidad, y eso nos movió entonces a abrir nuestro corazón con nuestros hijos, porque nosotros lo último que queremos es dar una imagen de que no necesitamos el evangelio, o dar una imagen de que no necesitamos de la verdad que ellos también necesitan. Y por eso me encanta que es a los padres a quien Dios les da la responsabilidad de mantener de generación en generación las verdades de ese Dios que se le había revelado. Pero no va a suceder eso si primero los padres no la atesoran, y segundo, si no actúan diligentemente. Y yo creo que ese segundo aspecto es un aspecto que requiere esfuerzo, trabajo, intencionalidad. Mira cómo el Señor mismo le da instrucciones. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando camines, cuando la atarás como una señal a la mano y será una insignia en tus ojos, y las escribirás en los postes de la casa y en tus puertas. Yo no sé si tú puedes ver en el texto que no hay manera de que esto suceda si los padres no están presentes. Wow. Es una diligencia que requiere presencia. Wow. No hay manera de que nosotros podamos instruir a nuestros hijos en el temor del Señor, primero, si no lo atesoramos; segundo, si no somos diligentes estando presentes. Wow, y tú sabes que algo que quiero presionar también es que eso que tú dices de estar presentes, eso de ser diligentes y de instruir, a veces lo limitamos a que, por ejemplo, un padre o una madre dice, yo quiero discipular a mi hijo, voy a buscar un recurso. Un libro. Voy a buscar un libro, voy a buscar algo que me ayude, algo que incluso puedan hacerlo podcast por sí mismos. Algo que sea un devocional que ellos puedan hacer solos, pero no nos estamos dando cuenta que obviamente hay una parte donde se necesita la instrucción formal y la enseñanza formal de la palabra de Dios, dependiendo de la edad, pero también hay un modelar, porque tú no puedes hacer una instrucción formal todo el día de la vida, o sea, desde la mañana, en la tarde. Lo que tú estás enseñando es el discipulado. Y obviamente Jesús estuvo con sus discípulos y se sentó y dio sermones, pero la vida diaria era lo que les estaba enseñando, cómo se vivía la vida cristiana. Y yo creo que eso es una de las cosas en las cuales el Señor nos mostró que estábamos equivocados también, y nos abrió los ojos a la verdad de que estábamos perdiendo oportunidades, o sea, en la misma desobediencia a nuestros hijos. Cada desobediencia de nuestros hijos era una oportunidad para discipular, y la dejábamos pasar. El Señor nos ayudó por medio de su palabra a entender que esos son los medios y los escenarios ideales para entonces instruirlo en el temor del Señor. Porque cada vez que tu hijo desobedece a tu autoridad, se rebela a tu autoridad, o tu hijo miente, o tu hijo engaña, o tu hijo agrede a otro niño, o a su hermano o a su hermana, son escenarios y oportunidades donde Dios te presenta para instruir y para decirle, mira, las cosas no son así. Y la reacción que tú estás mostrando es producto de tu pecado. Y ese pecado, y por ahí tú puedes realmente instruirlo en el temor del Señor. Y me encanta, Bexy, que esta fue la instrucción que pasó. No había Facebook, no había Instagram, no había Twitter, no había redes sociales. Este era el medio de poder transferir de generación en generación, en generación en generación, las verdades de ese Dios que se había revelado. Y yo me imagino cómo eran las reuniones familiares. Nosotros, por ejemplo, tenemos una tradición de hacer Family Movie Night. Ellos no hacían Family Movie Night. Ellos hacían reuniones y empezaban a contar las historias de lo que habían contado sus padres acerca de cómo Dios los sacó con brazo fuerte de la esclavitud y del faraón, y los libró, cómo Dios abrió el mar. Esas eran las historias, esas eran las reuniones, y eso fue pasando de generación en generación, de manera que ellos pudieran mantener una
perspectiva grande de ese Dios y pudieran entonces obedecer a sus estatutos. Claro que sí, y es invitar a nuestros hijos, porque me encanta que el escenario que ahí presenta, donde tenemos que atesorar esa verdad en nuestros propios corazones y luego enseñarla diligentemente, es en el escenario cotidiano de la vida diaria de una familia. Entonces, es como que si yo puedo entender que el discipulado familiar es invitar a mis hijos a ver en primera fila mi vida de fe. O sea, por ejemplo, lo discipulo cuando estamos en la mesa y sucede algo y, por ejemplo, de alguna manera no muestro una actitud amorosa y sumisa hacia ti. Es tragarme mi orgullo y delante de ellos pedirte perdón. Sí. O sea, yo estoy modelando que el evangelio es real. O cuando nosotros reaccionamos de manera airada y hemos traspasado con nuestras palabras sus corazones, también pedirle perdón, porque el fin es que ellos vean que uno también es tan vulnerable a la naturaleza pecaminosa de una y tan necesaria la gracia de Dios para sostenernos. Me recuerdo, uno de nuestros hijos batalla con poner en orden sus emociones. Y yo creo que de mí lo habrá sacado. Decimos en mi país, tener la mecha corta. Exactamente, de mí lo habrá sacado. Y realmente ha sido tan hermoso cuando aún yo me levanto y mis emociones son un torbellino que quieren dominarme. Yo poder sentarme con mis hijos en la sala y decirles, hoy es un día difícil, hoy quiero dejarme llevar por mis emociones y quiero testificarles de que yo hoy tomo la decisión de hablarle la verdad a mis emociones y no creer lo que mis emociones me dicen. Así que ayúdenme, vamos a orar y ellos pueden ver ese momento en el que nosotros también necesitamos de esa gracia, aún en medio de nuestra debilidad, porque a veces es muchísimo más fácil reducir el momento de altar familiar como una cuota religiosa, donde le enseñamos acerca de esto y lo otro, pero luego eso no se ve. No es coherente. No y ellos se dan cuenta. Y algo también, Betsy, es que yo creo que si nosotros como padres estamos presentes, vamos a poder entonces ver con mucha y prestamos atención con mucha facilidad todas esas oportunidades, porque cuando la familia, por ejemplo, toda familia atraviesa por momentos de dificultad financiera, por un ejemplo, si esa dificultad financiera se socializa con tus hijos de manera que ellos se unan a la causa de orar porque Dios provea. Por ejemplo, no sé, recuerdas una de esas situaciones financieras donde nuestros hijos estaban pidiendo una serie de regalos para Navidad y nosotros decimos, señores, oren porque nosotros no podemos. ¿Y qué estamos haciendo? Invitándolos a ellos también a ejercitar su fe. O cuando sucede todo lo contrario, Dios hace un milagro y hay una provisión extraordinaria o hay algo, una manifestación de Dios de algo que nosotros no podíamos tener, evidentemente llega a nuestras vidas, invitarlos a ver cómo Dios ha sido fiel dándonos más de lo que nosotros incluso habíamos pedido. Son esos detalles que nos pueden servir para mostrar la grandeza de nuestro Dios, la fidelidad de Dios, la soberanía de Dios, o cuando las cosas no salen como uno espera también, o como uno había pedido, o cuando muere un ser querido. Son todas esas en lo cotidiano oportunidades que nosotros tenemos de apuntar a nuestros hijos hacia la verdad de quién es Dios y hacia la verdad de quiénes somos nosotros y a la verdad de la necesidad que tenemos de ser salvos. Dame ideas prácticas, porque nosotros tenemos un episodio de cuando iniciamos el podcast donde hablamos acerca de eso, de cómo tener un devocional familiar, pero en esta ocasión dame ideas prácticas de cómo esto ha lucido en las diferentes etapas de nuestra vida, porque tenemos adolescentes chiquitos, antes solamente teníamos 2, ahora tenemos 4, pero quizás una familia con niños recién nacidos dirán, necesitamos hacer esto. O una mamá soltera, o quizás una mamá que tiene un esposo pasivo y no toma la rienda. O sea, dame ejemplos prácticos para... Bueno, vamos a empezar haciendo una aclaración, porque tú dijiste algo. Yo creo que va a lucir diferente en cada etapa. ¿En qué sentido? Cuando tú tienes niños recién nacidos y pequeños, yo creo que es un escenario ideal para empezar teniendo reuniones familiares donde tú, tu esposa y el niño, aunque no esté prestando atención, viendo a sus padres, abriendo la escritura y orando juntos.
ese niño va a crecer, cuando él tenga uso de razón, va a decir, pero esto yo lo he hecho toda mi vida. Esto no es algo nuevo, sino que yo crecí viendo esto. Nosotros, por ejemplo, ahora que tenemos a David, el pequeñito, él tiene 1 año y medio. Nosotros, cuando terminamos del devocional, nos agarramos y cantamos. Él ya estaba dando sus manitos para agarrarle. Y ya con 1 año y medio, él puede entender que esto es un momento especial en familia. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que entender que cada etapa va a lucir diferente. Mientras más pequeños es más caótico el mantener el orden. Por lo tanto, no tenga las expectativas como de que las cosas van a ser perfectas y que ellos van a entender. Preocúpate por mutuamente tu esposa y tú ser alimentados por la palabra y modelarlo. A mí me encanta algo y es que, por ejemplo, nadie ha dicho... No, el niño tiene 8 meses, no le hables porque él no entiende. Exacto, no. O el niño tiene 1 año, por favor, no podemos hablar porque no nos va a entender. Es todo lo contrario. Sí. Nosotros desde que el bebé nace, estamos hablándole y hablándole. ¿Y cómo se llama? ¿Y papá, mamá? Exactamente. Apuntándolo al sentido de las cosas. Y llega un momento en que él va comenzando a hacer asociaciones, a conectar palabras con cosas, con personas. Y llega un momento en que todo eso está en su cerebro, que está como un almacén, una despensa de palabras y de conceptos, y ya llega un momento en que comienza a hablar. Entonces, alfabetizar incluso a un niño es lo mismo. O sea, nosotros estamos enseñándoles, conectando para que, como tú muy bien dices, llega el momento en que ellos van a entender que estamos hablando de Dios, de que estamos orando a Dios, de que somos pecadores, de que necesitamos un Salvador. Y eso no, obviamente no va a llegar, no podemos esperar que los niños sean lógicos y que hablen para que lo puedan entender. Y lo otro que quería decir con respecto a las recomendaciones, si tu niño ya sabe leer, qué mejor oportunidad para que él ponga en práctica desde que sepa leer. O sea, la escuela los gradúa, ya sé leer. Ya se graduó de leer. Darle la oportunidad de que pueda leer textos pequeños y cortos y que participe y se integre. Desde que un niño puede leer, ya está perfectamente facultado para integrarse en la lectura de cualquier texto bíblico. Cuando ya son más grandes, pues tú puedes empezar a hacer preguntas y puedes, en medio de un tiempo alrededor de la palabra, pues hacer preguntas para ver qué tanto ellos están reteniendo y aclarar y tener conversaciones que vayan de acuerdo a su edad. Pero yo creo, Betsy, que una de las mejores recomendaciones que podemos dar es que sean intencionales, pasar también tiempo a solas con ellos, es decir, estén presentes, tengan citas. Si tú tienes niñas, saca a tu niña a una cita sola, que ella pueda también ver que papi se interesa con él y por ella, y que puedas construir un puente de manera que cuando tengas que hablar de las verdades del evangelio no sea visto solo en el contexto de la iglesia, sino también en el contexto de la dinámica familiar. Entonces yo te voy a responder, se nos puede ir el tiempo dando recomendaciones, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad de que tú sí le puedas dar recomendaciones a mujeres que sus esposos son pasivos, sí, que ambos dicen que son cristianos, pero el esposo es la mujer la que siempre siente como que está arrastrando al hombre hacia las cosas del Señor. Sí, yo creo que hay una carga que es tan normal de nosotras las madres, y también hay una lucha de control que aún nos carga porque no podemos controlar, por ejemplo, el hecho de que nuestro esposo no es el líder que entendemos que debe ser, o no es el líder como el esposo de la hermana fulana o como quien sea. Entonces yo creo que hay una sabiduría que nosotros necesitamos de parte de Dios para motivar a nuestros esposos a tomar su rol sin hacerlos sentir incompetentes. O sea, hay una línea muy delgada entre motivar al esposo y hacerlo sentir que siempre como que está fallando, como que no da la talla. Entonces yo creo que nosotras como mamás podemos, y aún nosotras como madres, somos llamadas a nutrir nuestros hijos con la palabra. O sea, nosotros no tenemos que esperar, no porque yo no puedo hacer nada porque tú estás de pasivo. O sea, nosotros podemos inspirar a nuestros hijos a amar a Dios, a amar aún el diseño de Dios, pero eso tiene que ser modelado con nuestro ejemplo. O sea, ¿cómo vamos a hablar a nuestros hijos que queremos amar a Dios y cuando viene el esposo, y respetarlo, sí, o faltarle quizás el respeto? Y yo creo que tú diste un punto. Sí, el llamado es
a instruir a nuestros hijos en el temor del Señor, estando presentes, las madres pasan mucho tiempo con los hijos y tienen muchísimas oportunidades también de poder ver la necesidad espiritual de sus hijos y las oportunidades de discipularlo en el momento en el cual hay una crisis, una desobediencia, o en el momento en el cual también hay algo bueno que ellos han hecho y que pueda ser elogiado y apuntarlo al Señor. También yo creo, Bexy, la importancia de que las madres puedan, porque tienen esa capacidad de nutrir, que puedan también nutrir el liderazgo del esposo. Si se reúnen en la mesa o hay una mesa y el esposo no toma la iniciativa, la mamá puede traer la Biblia y decir, papi hoy nos va a leer de este libro. Y claro, es una dinámica que se debe de hablar también en el matrimonio a solas, porque creo que el compromiso es un compromiso de ambos. Si usted es un esposo cristiano y los hombres de la iglesia, la cual Dios nos ha permitido servir, nos permite servir, yo soy muy fuerte con los hombres, pero yo entiendo, si usted es un hombre y es cristiano, usted tiene la mayor responsabilidad, déjeme decirle, porque el Señor lo ha puesto usted como cabeza. Y también yo creo que a veces se nos olvida que al fin y al cabo no estamos compitiendo, no estamos buscando la gloria en este ejercicio de la crianza, estamos empujando hacia una misma dirección. Es que nuestros hijos puedan escuchar en el hogar y ver en el hogar cómo se vive el evangelio. De manera que si Dios quiere salvarlos, pues los salve y que la casa pueda ser el primer lugar donde ellos se han expuesto. Yo creo que a veces menospreciamos el poder de la oración, porque a veces queremos llevar nuestras quejas a los lugares incorrectos. Y qué maravilloso es nosotras depender del Señor para que haga una obra en la vida de nuestro esposo, para que transforme su corazón, para que abra sus ojos, para ver la gran responsabilidad que tenemos. Ahora bien, algo sí te voy a decir, es que es más difícil que tu esposo se convenza de esta verdad si eres una mujer obstinada y eres una mujer insistente y no das paso a que ese esposo pueda ver que tu fe es genuina y que tu fe es real y que en realidad eso que dices que quieres que él le enseñe a tus hijos lo estás modelando con un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Bexy, se nos acaba el tiempo y yo no quiero que cerremos el episodio sin ver lo que dice Efesios capítulo 6 a los padres, cuando le dice, no provoquen a ira a sus hijos, sino criarlo en la disciplina e instrucción del Señor. A veces no solamente nosotros nos quedamos en la disciplina y creemos que es la conducta que nosotros debemos de perseguir a la hora de disciplinar, se nos olvida que es el corazón. Pero no solamente una disciplina fundamentada en nuestros estándares o como a mí me disciplinaron, mi papá fue un militar o mi mamá fue muy psicorrígida, muy controladora. Ese no es el modelo de disciplina, es el Señor. Amén. Por lo tanto, que el Señor por medio de su Espíritu te anime justamente a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Amén. Y también recordar que este discipulado a nuestros hijos no es distinto a la forma como Dios también nos está criando a nosotros. Amén. Como dice Paul Tripp en su libro La crianza de los hijos. Y Jesús aún con sus discípulos fue tan paciente. Y si tú necesitas beber de esa paciencia y llenarte de esa paciencia, lee los evangelios y mira cuán paciente era Jesús en esa labor de discipulado. Así que una de las cosas que exasperan a nuestros hijos precisamente es la impaciencia de nosotros querer ver un fruto, de no dejarle pasar de no dejarlos respirar, de no tener paciencia. Y cuando no tengo paciencia, y eso ya es no estoy diciendo de alguien, es mi propia anécdota, experiencia, es porque no soy paciente para dejar que esa palabra dé fruto al tiempo de Dios y a la forma de Dios. Y recuerda que es nuestro trabajo ser diligentes y fiel, pero la obra de conversión y de salvarlos es del Señor, así que confías en el Señor. Amén. Bueno, hasta aquí este episodio del podcast de los Gómez, esperando de que puedas no solamente escucharlo a través de Radio Eternidad y las plataformas también que ya ustedes conocen del podcast de los Gómez, sino también que lo compartas con otras personas. Dios les bendiga. Bendiciones. Bye. Y este es el podcast de los Gómez.